Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Diego Flores, Vicente Cayupe, Boris Pa, Ari Alexis Pérez, Shaggy, El Ciru, El Papas 3000, Sloaubert, Kakasi Fanfic, C7 Cercero, Alexander Emperador Antiguo, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 18. ¿Está mal tener un día normal? Parecía que no importaba dónde estuviera el heroico espíritu Emilia, la mala suerte siempre lo seguiría de alguna manera o forma. Incluso mirando hacia atrás, antes de convertirse en un espíritu heroico y un contraguardián, su mala suerte ya existía. Perdió a sus dos padres, a su padre adoptivo, murió una vez y casi murió una segunda vez momentos después de ser revivido, y la lista continuó. Incluso después de morir, esta terrible suerte lo siguió y ahora, en este momento actual, estaba a su merced una vez más. Frente a él, mirando fijamente su alma, su amo le estaba dando una buena mordida. Incluso los arrebatos de Rin hacia él parecían mansos ante lo que le estaba sucediendo en ese momento de alguna manera. Ni siquiera pensó que eso fuera posible. Mientras recibía el regaño de su vida, todos los demás lo veían sufrir de diversión. Incluso Lira y Nese, a quienes les dijo más temprano ese día, se estaban divirtiendo. Se preguntó si siquiera se lo dijeron a su maestro. Y la fuente de todos sus problemas comenzó con un individuo singular, Gojo no Kaguya. En el momento en que escuchó su nombre de Lira y Nese, supo que ella era la causa de todos sus futuros problemas, como ahora. ¿De verdad qué hace para merecer esto? Arquero. De repente lo sacaron de sus pensamientos. Prométeme que no volverás a hacer algo así. Astrea estaba justo en su cara cuando le dijo esto. Quizás demasiado cerca para él. Le aseguro, Lady Astrea, que me aseguraré de dejar un mensaje claro y que no se pierda fácilmente de vista. Miró hacia Kaguya mientras decía esas palabras. Ella simplemente giró ligeramente la cabeza hacia un lado luciendo inocente, pero él sabía que detrás de esa dulce sonrisa había un diablo disfrazado. Suspiró mientras lo entiendas, finalmente se alejó de él. Ahora, nos comemos a todos. Rápidamente su estado de ánimo volvió a la Astrea con el que estaba más familiarizado. Lo encontró muy reconfortante. Todos estuvieron de acuerdo con su diosa y se dirigieron hacia la cocina, listos para comer. Archer le dio una última mirada a Kaguya antes de seguir a todos los demás. Necesitaba lidiar con ella pronto antes de que las cosas comenzaran a salirse de control. De nuevo en el mundo de los sueños que era. Sus esperanzas de un sueño tan placentero como el anterior estaban en sus esperanzas. Mirando a su alrededor, estaba parada frente a una puerta con muchos niños uniformados entrando. Por lo que parece, se trataba de algún tipo de escuela, pero no una con la que ella estuviera familiarizada. Incluso logró ver al joven y a su linda amiga cerca de la entrada, hablando antes de separarse y seguir su propio camino. Su curiosidad natural por algo nuevo tomó el control y comenzó a seguir al niño. El edificio al que entraban todos estos estudiantes era muy grande, más grande que cualquier otra escuela que hubiera visto antes. Se preguntó cuántos estudiantes asistieron y cómo no se perdieron dentro. Astrea continuó explorando el edificio, los estudiantes aquí parecían muy animados. Incluso echó un vistazo al interior de algunas de las habitaciones. La mayoría de ellos trataban sobre lo que ella esperaba de un aula, pero había algunas salas que ella realmente no reconocía o no conocía su propósito. Incluso logró encontrar una habitación llena de adultos haciendo su propio trabajo. Supuso que estos eran los profesores con cómo estaban vestidos. Incluso vio a la mujer mayor desde la casa del niño. Ella nunca hubiera adivinado que era maestra. Continuando, finalmente se topó con una habitación con el niño adentro, trabajando en algún tipo de dispositivo mágico, otro que no reconoció, y hablando con otro estudiante. Como antes no podía oír lo que decían, pero sabía que estos dos eran buenos amigos. El otro niño pronto salió de la habitación, dejando solo la pelirroja. Una vez cerrada la puerta vio algo que la dejó boquiabierta, la mano del niño brillaba, como si estuviera usando magia, y una que ella nunca había visto antes.
Ella nunca supo que el niño tenía talento para usar magia y usarla sin una bendición era muy raro. Su curiosidad por él creció aún más. Una vez que dejó de brillar, continuó trabajando en la caja mágica. Astrea estaba interesada en el tipo de dispositivo mágico en el que estaba trabajando, así que lo miró más de cerca solo para ver que era muy diferente. Ella reconoció todo el diseño y cuáles eran todos esos cables y enchufes pequeños. Tenía muchas preguntas pero sabía que quedarían sin respuesta. Por un breve momento vio al niño detener su trabajo. Debió haber oído que algo estaba pasando afuera. Rápidamente terminó su trabajo y llevó el dispositivo afuera. Al otro lado vio al niño de antes y a otra niña con dos colas negras atadas al frente que vestía un abrigo largo rojo y el uniforme escolar que los otros estudiantes llevaban debajo. Astrea la encontró muy hermosa y le agregó un aspecto genial. En cierto modo le recordó a Kaguya. «Eres un madrugador, Tosaka». Ella lo escuchó. ¿Estaba ella escuchando eso bien? Cada vez que veía gente hablando no podía oírlos, entonces ¿por qué fue esta una excepción? ¿Y quién era ese Tosaka? ¿Era ese el nombre de la hermosa niña o quizás su amiga? El tiempo pasó y ella se encontró en una habitación diferente, una llena de estudiantes. Se preguntó cuánto tiempo estuvo perdida en sus pensamientos. Al ver mejor la sala, había muchos estudiantes adentro y, sin embargo, la sala parecía muy estrecha. Incluso vio al niño conversando con otro estudiante. Se preguntó si era otro amigo suyo. Poco después todos habían tomado asiento y desde la entrada que estaba al frente apareció nuevamente esa mujer. ¿Cuántas veces esa persona iba a sorprenderla? A medida que avanzaba el día se encontró observando las lecciones que se le enseñaban. Si bien no podía escuchar lo que se enseñaba, la escritura en la pizarra y los libros que usaban los estudiantes le daban una idea básica sobre qué tema se enseñaba. La escritura era muy similar a la utilizada en el lejano oriente, pero tenía algunas diferencias en algunos de los símbolos, pero logró descifrar algunas de las palabras que estaban escritas. Pasaron las horas y Astrea se encontró aprendiendo un poco de estas lecciones, incluso si no podía entenderlas completamente. Una vez que llegó el momento de los descansos, se encontró siguiendo al niño y viéndolo arreglar más dispositivos mágicos mientras comía y conversaba con el otro niño. El cielo pronto se oscureció y los estudiantes comenzaron a abandonar el recinto escolar. Algunos se fueron en grupos, otros se fueron solos. El niño caminaba solo y con una expresión seria en su rostro. Las carreteras estaban extremadamente tranquilas y no había otra persona a la vista. Honestamente ella estaba preocupada por él, pero más adelante había una joven con un traje de invierno morado y ¿por qué se veía tan presumida? Ella tenía un mal presentimiento sobre ella. El niño también pareció notarla y cuando lo hizo ella también comenzó a caminar. Cuando los dos pasaron uno al lado del otro, ella escuchó las palabras de la niña. Si no invocas el tuyo pronto, morirás. Oni-chan. Sus palabras sacudieron a Astrea hasta sus cimientos. ¿Qué quiso decir exactamente con esas palabras? Y estaba relacionada con él de alguna manera. En el momento en que se dio la vuelta, la niña ya no estaba. Ella simplemente desapareció y desapareció en la oscuridad de la noche. Astrea esperaba no volver a encontrarse nunca más con esa chica. La mañana de Gojo no Kaguya fue como cualquier otra. Se despertaba temprano, se arreglaba la cabecera de la cama y hacía un par de estiramientos para aflojar su cuerpo y ponerse su traje de entrenamiento. Luego pasaría la siguiente hora o dos entrenando para perfeccionar su habilidad con la espada y prepararse para enfrentar a cualquiera que desafiara su justicia. Así debería haber sido, pero hoy hubo algo ligeramente diferente. Cuando llegó al final de las escaleras, justo afuera de la puerta del patio trasero, Archer, el estimado invitado, estaba allí parado como si la estuviera esperando. Hola, buenos días Archer. ¿A qué debo el placer de verte tan temprano? Ella tenía mucha curiosidad por saber por qué él la estaba esperando. Quizás tenía que ver con los castigos que ella le estaba imponiendo. Bueno, fue su culpa por abandonar su duelo y justo cuando estaba a punto de mejorar. Consideró que estos castigos eran bastante apropiados. Buenos días Gokuno-san, la miró fijamente con una mirada seria. Ella se preguntó qué estaba haciendo.
Iba a intentar vengarse de ella o tal vez disuadirla de estos castigos de cualquier manera, que ella no tuviera planes de detenerse, al menos por ahora de todos modos. Puedes empezar saliendo y ayudarme a terminar lo que empezamos el otro día. Ella escuchó eso bien. Archer quería terminar el duelo del otro día. Ella no pensó que sería tan pronto, pero estaba empezando a emocionarse. Por supuesto. Deberemos entonces, arquero. Ella siguió a Archer afuera. Ambos caminaron hacia el centro del patio y se pararon en las mismas posiciones iniciales que la última vez. Kaguya dibujó su katana lista para esta revancha. Gracias a su duelo anterior, ella tenía una buena idea de sus trucos y habilidades. Esta vez no tenía intención de contener nada. Archer, por otro lado, convocó a Kanzo y Bakuya. Había pensado mucho en cómo enfrentarse a Kaguya y la mejor conclusión a la que llegó fue batirse en duelo con ella. Desde que terminó el anterior, su actitud hacia él había cambiado. Si él pudiera satisfacerla con esto, entonces tal vez ella dejaría de hacerle la vida tan difícil. Necesitaba asegurarse de darlo todo, no llegaría a ninguna parte si se contenía como la última vez. Esta vez le mostraría de qué era realmente capaz el espíritu heroico Emilia. Entonces, ¿cuáles son las condiciones esta vez, Archer? No habrá límite de tiempo y este duelo terminará cuando alguno de nosotros no pueda continuar o se rinda. ¿Te parecen bien estas condiciones, Gojo Uno-san? Una sonrisa apareció en el rostro de Kaguya. Esto era exactamente lo que ella quería. De hecho, son Archer. Tengamos un duelo honorable y justo, Archer. Esa sonrisa suya lo estaba asustando. Por un momento Archer pensó que había visto a Rin. Quizás fue una mala idea, pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Muy bien, entonces comencemos. En el momento en que terminó su sentencia, ya había desaparecido. Kaguya lo estaba buscando frenéticamente cuando notó que aparecía encima de ella. Ella simplemente logró bloquear su ataque, la fuerza del ataque de Archer logró crear un pequeño creador debajo de ella. ¿Qué tan fuerte era él? Usando todas sus fuerzas logró empujarlo y poner cierta distancia entre ellos. Archer logró aterrizar con gracia, pero regresó directamente hacia ella en el momento en que aterrizó. Pasó a la ofensiva obligando a Kaguya a defenderse de su avalancha de ataques. Cada golpe que conectara la empujaría hacia atrás poco a poco. Como ella pensaba, las verdaderas habilidades de Archer superaban con creces las suyas, pero no quería que eso la asustara y la alejara de esta pelea. Si quería defender su justicia, entonces necesitaba fortalecerse, y si desafiar a Archer la ayudaría a lograr ese objetivo, entonces lo enfrentaría de frente. Por el pueblo, por su familia y por su diosa, ella se haría fuerte por ellos. Ella continuaría bloqueando todos sus ataques hasta que finalmente logró detener uno de ellos, lo que le permitió finalmente pasar a la ofensiva ella misma. Cada uno de sus golpes se realizó para asegurarse de que Archer no pudiera preparar su oportunidad de volver a la ofensiva y obligarlo a estar más a la defensiva, pero todo eso fue una artimaña para su verdadero objetivo. Con cada uno de sus ataques, buscaba una oportunidad para desatar su verdadero ataque. Algunos de sus ataques incluso lograrían romper sus espadas, pero serían reemplazadas tan rápido como se rompieran. Honestamente, ¿cuántas de estas cosas podría ser? Finalmente vio su oportunidad de atacar. Usando un poco de fuerza extra, balanceó su espada para que rompiera sus dos espadas y lo empujara hacia atrás. Envainando su espada, respiró profundamente, lista para desenvainarla. Iai no Tachi-isen. Ella cargó contra él y sacó su espada. No había manera de que Archer pudiera bloquear su ataque. Clan. Fue un buen intento, pero desafortunadamente no fue lo suficientemente bueno. Ella no lo podía creer, él estaba completamente abierto y aún así logró bloquear una de las técnicas de su familia. ¿Cómo fue eso posible? Eso no debería ser posible. Estaba completamente abierto y no debería haber tenido tiempo de reaccionar a menos que se dejara completamente abierto a propósito para dibujarme. ¿Qué clase de maníaco suicida hace eso? No fue solo eso, el pilar que logró bloquear su ataque era un arma que nunca había visto antes. Un arma hecha de piedra y era como una extraña fusión de un claymore y un hacha. ¿Qué tan duradera era esta cosa y cómo Archer pudo invocar un arma como esta?
No tuvo mucho tiempo para seguir pensando mientras la pateaban rápidamente por el terreno y se estrellaba contra la pared. Ella estaba firmemente plantada en él y para empeorar las cosas su katana ya no estaba en sus manos. Justo cuando estaba a punto de moverse escuchó el sonido de flechas disparadas. Estas flechas la alcanzarían pero no harían contacto directo con su piel, sino que en su atuendo la plantarían más cerca de la pared y sin poder moverse. Incluso con todas sus fuerzas no pudo escapar, quedó completamente inmovilizada. Parece que esta es mi victoria. ¿Le entregas a Kaguya? Archer le preguntó. Odiaba admitirlo pero no podía hacer nada. Ella fue total y absolutamente derrotada. Me rindo. En el momento en que admitió la derrota, las flechas que la sujetaban desaparecieron, dejándola finalmente caer de la pared. Archer la atrapó rápidamente antes de que cayera al suelo, colocándola con cuidado contra la pared para que descansara. Luchaste bien, Kaguya, ofreciste un desafío mejor que la última vez. Guarda los complementos, Archer. Me sentí completamente aplastado por ti, nunca tuve ninguna oportunidad contra él. Incluso después de darlo todo, no pude asestarte ni un solo golpe. Es cierto, pero tengo la sensación de que me alcanzarás en poco tiempo. Aún tienes mucho potencial para desbloquear a Gojo Uno-san, sus palabras la consolaron un poco. Ella no pensó que Archer sería tan humilde con ella y si él piensa que ella puede alcanzarlo, entonces se aseguraría de que así fuera. Además, que esto te sirva de lección para no meterte nunca con la gente equivocada. Esta vez te perdonaré, pero la próxima vez no seré tan misericordioso. Todo lo que Kaguya pudo hacer fue soltar una pequeña risa. Quizás fue demasiado lejos con sus castigos. Creo que esta vez corté tu porción por la mitad. Oiri, ¿no acabas de decir que me perdonarías? ¿Por qué me castigan? Es sencillo, es para asegurarme de que aprendas a no meterte conmigo sin sufrir las consecuencias que ello conlleva. Piensa en ello como si fuera mi propio castigo hacia ti, dijo con una sonrisa. Kaguya dejó escapar un pequeño puchero. Ella no esperaba recibir menos de su deliciosa cocina. Kaguya. Arquero. Ambos oyeron la voz de cierta diosa. Centrándose en de dónde venía el sonido de su voz, la vieron a ella y a los demás corriendo hacia ellos. Oímos un gran estruendo y vinimos a investigar, Kaguya. ¿Estás bien? Tendré razón, Lady Astraea. Archer y yo simplemente estábamos terminando algo, dijo Kaguya con cara valiente a pesar del dolor que sentía. Ella no quería preocupar demasiado a su diosa pero eso no parecía funcionar. ¿Y ese negocio te llevó directamente a la pared, Kaguya? Lira le preguntó con expresión inexpresiva. Kaguya simplemente le dio a la madre una sonrisa sarcástica que logró molestarla. Que Ga se arregle, esto va a costar un poco. Espero que ambos estén dispuestos a pagar por esto. Tanto Archer como Kaguya se encogieron. Sus bolsillos estaban a punto de sufrir un golpe y Archer ni siquiera tenía mucho dinero todavía. Ahora arreglaremos el muro más tarde. León, Maryu, ¿podéis ambos curar a Kaguya? Ambos obedecieron las órdenes de sus capitanes. Todos les dieron paso para darles suficiente espacio para realizar su magia curativa en Kaguya. Arquero, ¿puedes preparar uno de tus deliciosos desayunos, por favor? Claro. ¿Alguien tiene alguna petición particular para esta mañana? Al mencionar la comida de Archer, todos los demás adoptaron una postura reflexiva sobre lo que les gustaría comer. Algo con mucha carne. Te pido esa tortilla que hiciste el otro día. Una buena ensalada estaría bien. Mientras sea nutritivo y bajo en calorías no me importa lo que sea. Creo que un buen desayuno sería salmón salado con sopa de miso. Hubo un silencio absoluto. La atención de todos se centró en Astraea. Incluso Archer quedó atónito ante la petición de su maestro. No creía que su maestro conociera un desayuno japonés tan tradicional. Mientras todos la miraban, Astraea se sonrojaba de un rojo intenso. Ella no quiso decir sus pensamientos en voz alta. Ella simplemente recordó lo que vio en el sueño y pensó que sería lindo tenerlo. Archer fue el primero en recuperarse. Por muy agradable que suene, Lady Astraea, lamentablemente nos faltan los ingredientes para preparar una comida así. Sin embargo, si los conseguimos, estaré encantado de cumplir con su solicitud, respondió.
Al escuchar su respuesta, el rostro de Astraea dibujó una sonrisa. Su deseo de desayunar se haría realidad. En su estado herido, a Kaguya se le hacía agua la boca. Había pasado tanto tiempo desde que ella tomó ese tipo de desayuno. Oh, cómo se lo perdió. El tiempo ha pasado rápidamente. Ryu y Maryu lograron curar a Kaguya y devolverle la buena salud, pero les aconsejaron que se lo tomaran con calma por el momento. Todos los demás se habían ido a hacer sus rutinas matutinas para prepararse para el día, dejando a Archer preparando un desayuno espectacular y Astraea se ofreció cortésmente a ayudarlo. Ella no aceptaría un no por respuesta. De alguna manera logró preparar un desayuno que cumplió con los pedidos de todos con pequeños ajustes en ciertos platos para diferentes miembros. Iska, Asta y Nese tenían más carne en sus platos. Celti, Ryu y Maryu tenían más ensalada en sus platos. Ryana, Lira y Astraea tenían un buen equilibrio de todo, pero las porciones eran un poco más pequeñas. Alice tenía de todo y, aunque Kaguya tenía cosas como ella, sus porciones eran mucho más pequeñas que las de Alice. Fue ahora cuando Kaguya aprendió a no volver a meterse nunca más con Archer, a menos que él le quitara las preciosas comidas que le preparaba. ¿Te vas a trabajar otra vez, Archer? Sí, debería regresar antes de que sea demasiado tarde. Ojalá esta vez no me secuestre cierto cíclope. Todos se rieron en esa última parte. Fue entretenido verlo ser regañado por su diosa anoche. Bien. Recuerda que si vas a salir tarde, asegúrate de decírselo a una de las chicas para que me lo pueda decir a mí. Claro, el rabillo del ojo se volvió hacia Lira y Nese. Todavía tenía la sensación de que no se lo dijeron a Astraea cuando lo vieron trabajando ayer. Los dos culpables notaron su mirada hacia ellos y se dieron la vuelta, fingiendo no darse cuenta mientras reían en silencio. Y no de forma nerviosa. Honestamente, la mejor manera de que su día pudiera transcurrir era si nada salía mal por una vez. Había pasado otra media hora y Archer pronto salió de Jardín de Polvo de Estrellas para trabajar. Su mañana fue lo suficientemente caótica como para esperar que las cosas comenzaran a calmarse ahora. Una vez que llegó al puesto fue recibido nada menos que por Haga. «Buenos días, Archer», lo saludó. Archer simplemente devolvió un simple saludo. «Buenos días, gerente», dijo Haga tropezando un poco ante los saludos de Archer. Todavía no estaba muy acostumbrado a que lo llamaran gerente. Tendría que acostumbrarse a que lo llamaran así pronto. No esperaba verte en el puesto hoy. ¿Está todo finalmente resuelto ahora? Sí, finalmente lo son, así que puedo volver a trabajar en el puesto. De todos modos, veo que has estado trabajando duro y atrayendo a muchos clientes. Se alegró de ver que su negocio iba muy bien en su ausencia. De todos modos, Archer, ahora que estoy aquí, puedes tener el día libre hoy. Debería poder manejar las cosas hoy. Archer se sintió un poco desconcertado por la repentina oferta de Haga. Gracias por la oferta, gerente, pero estoy más que contento de trabajar hoy. El puesto suele estar muy concurrido durante el mediodía, por lo que la cantidad de gente puede abrumarte si estás solo. Ajá, no te preocupes, Archer, pero estoy seguro de que podré manejarlo yo solo. Archer solo podía suspirar ante la confianza de Haga. Logró convencer a Haga de que lo dejara trabajar hoy a cambio de dejarle tener el día libre al día siguiente y enseñarle cómo hacer que su Hagamaru-kun fuera como el suyo. Haga inmediatamente aprovechó la oportunidad de mejorar su comida de un experto como él. La confianza de Haga pronto cambiaría una vez que llegara el periodo pico. Más tarde, otros 2 lotes llegarán enseguida. Correcto. Haga estaba realmente bajo presión. Cuando abrieron las cosas fueron bastante lentas y no vinieron muchos clientes. Esto les dio a los dos que se prepararan y a Archer que le enseñara a Haga cómo mejorar su fabricación. A medida que pasaba el tiempo, el puesto se fue haciendo cada vez más concurrido a medida que aparecían más y más clientes con menos descansos entre ellos. Haga logró superarlo pero su cansancio comenzaba a notarse. Una vez al mediodía llegó la confianza de Haga y luego murió. El puesto ya tenía una cola enorme y muchos clientes estaban esperando sus pedidos. Su cuerpo apenas podía seguirle el ritmo y él solo corría con pura fuerza de voluntad para seguirle el ritmo. Archer, por otro lado, estaba perfectamente bien.
Estaba preparando Hagamaru-kun mientras servía y ni siquiera parecía cansado. Se preguntaba si Archer era siquiera humano. ¿Cómo pudo manejar a todos estos clientes? Incluso estaba agradecido de que Archer lo convenciera de permitirle trabajar. Subestimó gravemente lo ocupadas que estaban las cosas ahora que Archer trabajaba aquí. Mucho más tarde. ¿Cómo? Todavía te queda tanta energía El periodo pico finalmente había terminado, lo que le permitió a Haga finalmente tomar un descanso. En ese momento estaba descansando en un banco cercano y su alma casi abandonaba su cuerpo. Archer no dijo nada y optó por quedarse callado. Si le dijera a Haga que se acostumbró alimentando una guarida de sirvientes hambrientos, no lo creería. Un tal rey y sus homólogos le vinieron a la mente con la cantidad de comida que tenía que cocinarles. Digamos que tengo mucha experiencia lidiando con este tipo de cosas, dijo con indiferencia. De todos modos creo que es mejor que descanses el resto del día. Lo necesitarás para mañana. Haga siguió el consejo de Archer y lentamente regresó a casa. Con su fuerza restante. No esperaba con ansias el día de mañana. El resto del día transcurrió sin problemas para Archer. Él era capaz de manejar al resto de clientes que venían solo y nadie más que él conocía venía a traerle algún tipo de problema. No podía pedir nada más excepto mantener el resto del día libre de problemas. Justo cuando estaba a punto de cerrar la tienda, recibió la visita de un pequeño niño familiar. Al principio no se dio cuenta, pero una vez que colocaron el váliz en el mostrador, vio que tenía un cliente más. Al echar un vistazo, vio quién era. ¿Tú es cierto? La pequeña niña simplemente asintió con la cabeza para confirmar su pregunta. Hagamaru-kun, por favor. Ella era recta como una flecha. Antes incluso de que Archer comenzara a prepararle su refrigerio, se dio cuenta de su apariencia. Ella estaba sucia y llena de suciedad. Su suposición fue que ella regresó del entrenamiento y llegó hasta aquí rápidamente sin limpiar. Suspirando, sacó un pequeño trapo de debajo del puesto y se lo entregó. Claro, pero primero por favor límpiate primero Ice. La niña pequeña inclinó la cabeza hacia un lado claramente sin entender lo que quería decir. Sus pensamientos estaban solo en el bocadillo de papa. Tu Hagamaru no sería sabroso si tus manos y tu cara estuvieran cubiertas de tierra, ¿verdad? Ice se tomó un momento para pensar en sus palabras. Después de pensarlo aceptó el trapo que le dio a Archer y comenzó a limpiarse. Mientras hacía eso, Archer comenzó a hacer su pedido. Se alegró de que ella tuviera algún tipo de etiqueta. Unos minutos más tarde, Archer había terminado de hacer su pedido. Cuando se giró para ver cómo estaba Ice, vio que parecía mucho más limpia que antes. Todavía tenía algo de suciedad, pero él la consideró lo suficientemente limpia como para disfrutar de su refrigerio de papa. Ice aceptó felizmente su refrigerio y fue a sentarse en un banco cercano, mientras Archer comenzaba a terminar de cerrar el puesto. Se aseguró de vigilarla de cerca mientras trabajaba. Justo antes de que pudiera irse, Ice había vuelto a subir al puesto. Sus ojos le decían todo, ella quería más. Lo siento Ice, pero voy a cerrar por hoy. Tenía una expresión decadente, sabiendo que no podría comprar más Hagamaru-kun hoy. Entonces una idea le vino a la cabeza. ¿Entonces puedes prepararme un poco más en nuestra casa? Ella dijo eso lindamente. Algunas personas caerían bajo el hechizo de un niño, sin embargo Archer fue construido de manera diferente. Él la miró directamente a sus ojos brillantes y... Así que aquí es donde estabas, Ice. Una voz fría pero fuerte devolvió a Ice a la realidad y la dejó congelada. Al oír también la voz, Archer miró y vio que era Arthur. No había rivalidad detrás de ella. Realmente necesitaba empezar a separar a esos dos. ¿Qué te he dicho sobre despegar tan de repente, Ice? Ella interrogó a la joven. Ice estaba demasiado asustado y congelado para responderle al elfo alto, mereciendo con razón un golpe en la cabeza. Bonk no hacerlo sin informar a uno de nosotros. Ella dijo. Al observar a esos dos, Archer tenía una sensación de déjà vu. Parece que no fue el único que recibió una reprimenda por no contarles a los demás su paradero. Rivería finalmente notó la presencia de Archer. Permíteme disculparme si Ice te estaba causando problemas, Archer. Ella se inclinó frente a él e incluso hizo que Ice se inclinara con ella en señal de disculpa.
Está bien Riviera, Ice no fue ningún problema, respondió. Luego Rivería se enderezó. Eres demasiado amable Archer, pero si Ice empieza a causarte algo, no dudes en informarme o regañarla tú mismo. Necesita aprender mejor a respetar y a tener buenos modales cuando habla con los demás, dijo Ice haciendo pucheros ante las palabras del elfo. Espero que no estuviera pidiendo nada irrazonable antes de que la interrumpiera. Archer estaba a punto de responderle a Rivería pero lo pensó 2 veces. Si bien la niña le pidió que hiciera más Hagamaru en su casa, él no quería meterla en más problemas de los que ya estaba y decidió guardar silencio por ella solo esta vez. No, Ice no lo era. Solo le pedí que me hiciera más Hagamaru-kun en casa, Rivería. Solo podía suspirar y pellizcarse entre los ojos ante la estupidez del niño. Ella simplemente cavó su propia tumba. Entonces empezó a soplar aire frío a su alrededor, cuya fuente provenía de un elfo de pelo hastiado muy molesto. Cada segundo la temperatura se hacía más fría. Archer, sintiendo el peligro, comenzó a alejarse lentamente del dúo. Él eligió vivir y no meterse en medio de esto. Los civiles que se encontraban cerca huyeron rápidamente a un lugar seguro cuando notaron el peligro. Ahí ese. Ya era demasiado tarde, Ice se había dado cuenta de su error. Intentó salir pero sus piernas no se movían. Ella quedó atrapada, incapaz de escapar de la ira de Rivería. ¡Bonk! Un fuerte golpe en la cabeza aterrizó en Ice. Fue tan duro que se podía ver un enorme bulto dolorido en su cabeza, dejando a la pobre niña agachada y llorando. El castigador solo gruñó después de aplicar el castigo apropiado. Has aprendido la lección. Wimpsy, Rivería sintió satisfecha con la respuesta. Al ver que ahora era seguro, Archer regresó. Pido disculpas una vez más por el comportamiento de Ice Archer. Está bien, de todos modos iba a rechazar la invitación de Ice antes de que llegaras, suspiró Rivería nuevamente. ¿No crees que fuiste demasiado duro con ella? Fue recibido con una mirada estricta pero no dio marcha atrás. Sé que realmente no me corresponde decirlo, pero no creo que un golpe fuerte en la cabeza sea la manera correcta de resolver el problema. Al ver que él no tenía miedo de la fría mirada que ella le estaba dando, Rivería suavizó ligeramente su mirada hacia él y respondió. Quizás no, pero Ice necesita entender que lo que dijo estaba mal antes de que empiece a convertirse en un mal hábito. Tiene suerte de que me haya contenido y no haya usado uno de mis castigos más severos, respondió. Archer no podía estar en desacuerdo con ella, pero aún así encontró su método de castigo un poco exagerado. De todos modos deberíamos ponernos en marcha. Ambos somos necesarios en nuestra propia familia, dijo. Fue agradable verte de nuevo Archer, adiós. Ella despegó en dirección a su casa. Ice la sigue rápidamente, pero no sin antes despedirse y agradecerle por el Hagamaru. Ahora que estaba solo, Archer regresó a la casa del maestro. Necesitaba empezar a cenar pronto. Al otro lado de la ciudad, muchos miembros de la familia Ganesa y de la familia Astrea se habían reunido en una gran fábrica quemada. Salía humo y muchos cuerpos habían cubierto el suelo. Algunos por el fuego, otros por sus heridas. Así que los Evilus han vuelto a hacer su movimiento. ¿Qué están planeando exactamente? Evilus se había reunido en otra fábrica. Los miembros que lograron detenerse negaron a hablar y no quisieron romper bajo ninguna de sus tácticas habituales, de lo contrario lograron escapar a través de la muerte. Envía un mensaje a Lord Hermes. Necesitamos saber si están planeando algo fuera de los muros. Shakti ordenó. Los hombres que ella ordenó rápidamente se apresuraron. Hermana mayor. Arde. ¿Cuántas veces te he dicho que no me llames así mientras estamos de servicio? Desde las sombras Arde se acercó a ella. Hemos realizado una investigación exhaustiva en la zona. Alice y los demás están reuniendo a los miembros restantes, por lo que deberíamos terminar pronto, informó. Shakti asintió con la cabeza con el informe de su hermana. Bien. ¿Cuáles son los daños a esta fábrica? Aparte de que la fábrica fue gravemente quemada, muchas de las piedras mágicas quedaron intactas, se levantó una ceja. ¿Qué propósito tendría Levilus quemando una fábrica y no tomando ninguna de las piedras mágicas? Pero lograron salirse con la suya. Se llevaron el sistema a Merin. Igual que el anterior, ¿qué están haciendo? Ella se preguntó.
Ella sabía que Levilus tenía que tener una razón para tomar el sistema martillador. Fuera lo que fuese, necesitaban estar preparados para ello. Arde, necesito que le transmitas esto a los demás. Dígales que aumenten la seguridad en todas las áreas. Una vez que hayas terminado, dirígete al gremio e infórmales también. Debería poder unirme a ti una vez que termine aquí. Lo tengo, hermana. Antes de que pudiera decirle algo, Arde ya se había ido. Suspiró ante las travesuras de su hermana menor.